¿Qué tal? Hoy vamos a presentar el tema de la bioética. El equipo está conformado por Martínez Chicotenca, José Luis. Morán Flores, José Francisco. Tecangüey Díaz Sofía. Camarillo González, Kevin William. Herrera Molina Megan. Flores López Melissa Karen. Carrasco Vázquez Andrea. Esperemos que les guste y disfrútenlo. Hola, hoy les voy a explicar qué es la bioética. La bioética, vamos a empezar definiendo qué es la bioética. Ok, bio significa vida, que es la capacidad que se nos da a todos los seres humanos, y ética es, podríamos definirlo como la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal de los seres humanos y el comportamiento humano. Ahora, entonces la bioética es el estudio de los problemas éticos y también es la disciplina que analiza los actos que se relacionan con la vida desde la perspectiva humana. Otro tema de la bioética es que busca el beneficio del ser humano, también es promover la humanidad y que todos estemos bien como seres humanos. Eso sería mi tema. Gracias. Conceptualizando la bioética. La bioética es el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones. La bioética analiza los actos que se interrelacionan con la vida desde la perspectiva de los códigos morales o costumbres. Es posible dividir en dos partes la bioética general y la bioética particular. En la bioética general se encarga de asuntos como los fundamentos éticos y valores de la práctica tecnocientífica frente al hombre y su entorno. La bioética particular, que se centra en problemas específicos de la práctica médica y su relación con el paciente. Existen tareas principales que debe cumplir la bioética, como buscar el beneficio del ser humano, promover la dignidad respecto a la vida, especialmente la humana, mediar entre la tecnociencia y su aplicación ética, delimitar la legalidad de la humano con el derecho. El término de la bioética fue creado en 1926 por Fritz Haber y era nombrada en un principio como Bioethik. Historia de la bioética. En el siglo XX, dos hechos que revolucionaron las prácticas médicas fue el trasplante de órganos y la posibilidad que implementó la ingeniería genética para manipular el ADN de los organismos. Muchos científicos e investigadores crearon la bioética con el fin de modificar el ADN. Muchos de estos piensan que la ingeniería genética nació en el año de 1962, cuando Robert hizo un comité para hablar sobre la primera máquina de hemodiálisis. Dos proyectos importantes de la bioética fue el primer trasplante de órganos de corazón a corazón por el profesor Christian Edian en el año de 1967, creado en el Instituto de Sudáfrica. Otro proyecto fue el genoma humano, en el cual varios investigadores descubrieron las sustancias químicas que contiene el ADN. Hola, ahora les voy a explicar sobre los principios fundamentales de la bioética. Para empezar, los principios fueron propuestos en el año de 1979 por T. Beauchamp y J. Childress. Los principios son: 1. La autonomía. Es todo sujeto que se que se somete a cualquier aplicación científica. La 2 es justicia. Consiste en proporcionar los mismos servicios, no importa si eres del sexo masculino o del sexo femenino. La 3 es beneficencia. Busca permitir cada persona que se someta a cualquier intervención, no importa, ya sea médica, consiga su idea de vida y felicidad. La última es no maleficencia. Esa es toda práctica tecnocientífica responsable bioéticamente debe ser evitada. Valores e implicaciones de la práctica médica. La ciencia y la tecnología han abierto puertas insospechadas a cualquier actividad humana. Uno de los principales ámbitos de la aplicación de la bioética está en la medicina. En este campo, los avances médicos y científicos se relacionan directa y estrechamente con la vida humana.
La medicina se convierte así en el campo de la bioética por antonomasia. Cualquier recurso tecnocientífico que se pueda aplicar en esta área redundará en un impacto, beneficioso o perjudicial en la calidad de vida del hombre. Con el paso del tiempo surgieron códigos que debían cumplirse en la ejecución de la medicina, como el llamado juramento hipocrático, que este es una regla de conducta para quien ejerce la medicina, y fue la primera en surgir en los tiempos. En tiempos más recientes han salido publicados más códigos, como el Código de la Declaración de Ginebra. Avances médicos. Los avances en la medicina han sido muy notables, ya que mejoran la calidad de vida de millones de personas. Siglos atrás, otros médicos se guiaban más por el método de prueba y error, que significa que estudiaban los distintos síntomas y enfermedades que afectaban a los pacientes. Muchos de estos extraordinarios descubrimientos no habrían resultado posibles si fueran experimentados con animales para no dañar a los humanos. La eutanasia es el procedimiento de la aceleración de la muerte de una persona. En algunos países se lleva a cabo y en otros no, ya que es ilegal, ya que privan de la vida de una persona desahuciada. Existen dos tipos de eutanasia. La eutanasia indirecta, la cual consiste en acelerar la muerte de una persona para evitar su sufrimiento, ya que tiene alguna enfermedad incurable, y la eutanasia directa, la cual consiste en una serie de medicamentos que acelera conscientemente la muerte del individuo. Suicidio asistido. Es cuando se le proporciona al paciente los elementos necesarios para ponerle fin a su vida. Se puede dar en el caso en el que el paciente sufre una enfermedad terminal e irreversible. En otras palabras, es la autoliberación llevada a cabo con la ayuda de otra persona, como el médico. Alguna de las características del suicidio asistido es que la persona que lo haya decidido tiene que sufrir las consecuencias legales por si algo llega a salir mal, sin la necesidad de acusar a la persona que lo asiste. Otra característica es que no debe limitar la información de los medios y los recursos para el paciente que lo decida. Embarazo interrumpido. Es comúnmente conocido bajo el nombre de aborto, que consiste en la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, es decir, antes de que el embrión tenga por menos de peso de los 55 gramos. En otras palabras, es la culminación del embarazo antes de que el feto sea capaz de vivir independientemente fuera del vientre de la madre. Este se puede dividir en dos tipos, que es el espontáneo y el inducido. Esto también puede ser la expulsión del feto espontánea provocada por el periodo no viable de su vida. Aborto espontáneo e inducido. El aborto espontáneo ocurre cuando no media la intención de la futura madre, ni de otra persona. Se presenta porque el producto tiene alguna malformación o por actividades que afectan al producto y terminan con la expulsión del mismo. El aborto inducido es provocado por el médico o por la misma mujer. Se le conoce como inducido porque hay alguien que induce, guía, apoya o orienta que la mujer realice este aborto, motivada por algunas razones externas, como el qué dirán los demás, el no querer truncar sus estudios, no enfrentarse a hermanos o padres, no enfrentarse a sociedades conservadoras y a la deformación de su propio cuerpo. El aborto legal. La palabra aborto proviene del latín abortus. Esta deriva de los sufijos ab, que significa privar, y ortus, que significa nacimiento, por lo que se refiere a la privación del nacimiento. En México mueren más de 100,000 personas al año porque practican un aborto ilegal o aborto clandestino, por lo que esta cifra es bastante desconcertante, ya que pues es una gran cantidad. Esto es legal, el aborto es legal en algunos aspectos, cuales podrían ser cuando el embarazo resulta de una violación, cuando el juicio del médico es que afecta la salud de la madre, cuando el feto tiene malformaciones genéticas y cuando
es decisión de la madre que el aborto sea antes de las 10 semanas de evolución del feto. Aborto ilegal. El aborto se cuenta como ilegal cuando se hace sin el consentimiento de las autoridades y sin su permiso. Se hace a escondidas, por lo que la mujer tiene riesgos de tipo sanitarios, emocionales, psicológicos y físicos. Las mujeres que lo practican tienen mayor probabilidad de contraer alguna herida, alguna infección o alguna enfermedad que puede llegar a la muerte, debido a que de forma clandestina esto es bastante grave. El aborto es ilegal en algunos lugares como el Vaticano, Nicaragua o hasta México. Hay lugares en los que se ha legalizado esto, principalmente en lugares de Europa. Esto se ha disminuido considerablemente y pues yo creo que el aborto debería de ser legal, ya que debido a se reduciría el abandono de estudios y algunos otros problemas sociales. Aborto terapéutico. El aborto terapéutico es el que se realiza a criterio del médico en pro de la mujer cuando esté en riesgo su salud o su vida, o cuando se pronostica que la madre fallecerá antes de que el producto sea viable. Debe tener estas condiciones para que no sea castigado. Tener el consentimiento de la mujer, debe realizarlo un médico y evitar un peligro para la vida o salud de la madre. Hay solo 5 estados en el mundo donde está penalizado el aborto terapéutico sin ninguna excepción, las cuales son El Salvador, Nicaragua, Malta, el Vaticano y Chile. Y clonación. La palabra clonación significa acción de reproducir a un ser de manera perfecta en el aspecto fisiológico y bioquímico en una célula originaria. Proviene de clon. Se denominan a los animales transgénicos como que knockout. Son aquellos a los que se les denomina un gen en un genoma. Son animales transgénicos que han sido manipulados genéticamente, insertando un gen que no forma parte natural de su genoma, que sería un transgen, con el fin de que se incorpore de manera estable y pueda heredarse. Puede reproducir proteínas que no están codificadas de manera natural en su genoma. La genética es el conjunto de métodos y técnicas que permiten transferir de un organismo a otro genes para curar, ayudar y mejorar a otros organismos. El ADN combina fragmentos de organismos diferentes para ayudar a humanos y animales. Al de origen se le conoce como ADN recombinante. Esta práctica ha creado mutaciones debido a que muchos científicos comienzan a mezclar genes de un animal a otro. Manipulación genética. Son una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos e introducirlas en otro genoma para esparcirse. Se puede descubrir como la formación de nuevas combinaciones de genes. Ahora les voy a hablar sobre la clonación animal. Bueno, la clonación animal ha sido un tema muy polémico en estos últimos años. Los primeros casos de la clonación fueron hechos o fueron probados en sapos, ranas, ratones, vacas y por último creo que el caso más grande fue la oveja. Fue el primer caso mundial de la clonación que fue hecho en Escocia. Fue de la oveja Dolly y bueno, pues creo que eso fue un tema muy polémico porque, o sea, la gente jugó ya a ser Dios porque clonó a un animal. Pues yo creo que, bueno, actualmente no se han dado casos de clonación humana, pero yo creo que no tardan en darse. Y bueno, pues yo opino que pues no está bien clonar. La gente clone a los animales o la gente clone a gente porque estaríamos jugando a ser Dios.
Transgénicos. Un transgénico es un organismo genéticamente modificado de manera pragmática y artificial. Esta técnica permite a un gen, bacteria, animal o planta que se introduzca a otro para modificarlo. Es cuando a un organismo se le adicionan genes foráneos para producir un nuevo producto con características determinadas. De órganos. Este es un proceso bastante complejo. Puede ser puede ser simple o en algunos casos más difícil. Cuando se habla de una cirugía, conlleva bastantes responsabilidades y bastantes afectaciones, lo cual puede ser tanto para el autor, tanto como para el receptor. Estas pueden ser en algunos casos como que un órgano no lo acepte el cuerpo del receptor, por lo que pueda llegar a la muerte. Algunos tipos de los trasplantes son cuando el autotrasplante, cuando el receptor y el donador son la misma persona. El isotrasplante es cuando el donante y el receptor son gemelos. El homotrasplante es cuando el donante y el receptor son del mismo sexo o raza. El heterotrasplante es cuando el donante y el receptor son diferentes genéticamente. Este también tiene otras variables, las cuales pueden ser con sus donantes, que sería el donante vivo, que es cuando el donante al donar su órgano continúa con su vida normal, y el tipo cadavérico, que es cuando los órganos se sacan de una persona muerta, pero es necesario que éste tenga muerte cerebral para poder practicarse. Positivo y negativo de los trasplantes de órgano. Lo positivo es que se puede salvar una vida en peligro, cura enfermedades, se pueden realizar terapias genéticas si es necesario para el paciente, se mejora la calidad de vida de una persona que necesita un trasplante. Lo negativo es bastante caro, ya que a algunas personas no le es suficiente el dinero económicamente. Si el donante sufre del corazón, en medio del trasplante puede darle un paro cardíaco y perder el órgano. Hay grandes posibilidades de una infección después de la cirugía. Reproducción asistida. El concepto de reproducción asistida o fecundación artificial es muy amplio, ya que no se refiere a una sola práctica, sino a un conjunto de prácticas encaminadas a la concepción de parejas que tienen problemas o dificultades para tener hijos por infertilidad. Conceptos de esterilidad e infertilidad. Se define a la esterilidad como la imposibilidad de una pareja de obtener un embarazo después de un año de mantener relaciones sexuales sin utilizar métodos contraceptivos o anticonceptivos. Es decir, en la esterilidad el embarazo no se obtiene. Puede incluso que ni siquiera haya producción de gametos, mientras que en la infertilidad el embarazo no llega a su término con el nacimiento de un nuevo ser. En varias técnicas de reproducción asistida, como se ha señalado, es competencia del médico informar a sus pacientes la que sea más pertinente. Entre las técnicas se encuentran las que a continuación se describen. El coito programado es la técnica más sencilla, que básicamente requiere el monitoreo del ciclo ovulatorio para señalarle a la pareja cuándo ocurrirá la ovulación y programar así las relaciones sexuales con mayor probabilidad de que ocurra el embarazo. La estimulación ovárica consiste justamente en estimular el ovario de manera que pueda madurar óvulos. Con mucha frecuencia se da la maduración de más de un óvulo, hecho que aumenta la probabilidad de embarazo y que también la posibilidad de un embarazo gemelar o múltiple. La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida en la que la fecundación no se da por el coito, sino que se requiere la intervención de un médico para facilitar la fecundación del óvulo. En dicha técnica suele usarse la estimulación ovárica como primer paso.
además del monitoreo para determinar el momento en el que ocurrirá la ovulación. Eugenesia. La eugenesia es el estudio de los factores sociales que pueden mejorar o debilitar características hereditarias de las generaciones futuras. Esta se clasifica en positiva y negativa. La positiva es la que se basa en la identificación de buenos genes para el mejoramiento de la especie, para que estos se puedan reproducir. En cambio, la eugenesia negativa elimina las características que se consideran negativas. Esto limita la reproducción de quienes puedan heredar dichas características que sean malas para la especie. Clasificación de la eugenesia. Bueno, la eugenesia está dividida en dos. La eugenesia clásica se caracterizó por limitar derechos reproductivos individuales en aras de la luz genética de las generaciones futuras. En términos generales coincide con la eugenesia negativa. Aplica casi siempre de forma coactiva para evitar que las personas consideradas inferiores se reprodujeran. Y la eugenesia actual es sobre todo la eugenesia con fines terapéuticos, que es considerada en general aceptable en sus objetivos, aunque discutible en algunos de sus métodos. Se trata de una eugenesia positiva, ya que pretende mediante técnicas de ingeniería genética conseguir mejoras de las características humanas o de plantas y animales. Bueno, pues este fue nuestro proyecto. Esperamos que le guste y que esté bien. Y pues ya me despido y muchas gracias por venir. ¿Sabes en qué consiste la bioética? La bioética, si me guío por su etimología, pues bios es vida y ethos, ética, todo lo relacionado con la vida, el origen, los cambios, todo lo relacionado con la vida. La eutanasia es acelerar la muerte de una persona cuando ésta está sufriendo. ¿Qué opinas sobre esta práctica? Que la mayoría de las veces es necesaria, aunque no estamos acostumbrados a actuar de esta manera, pero muchas veces es necesaria. El suicidio asistido es que una persona, al estar enferma, decide el día de su muerte, pero este es ayudado por el médico. ¿Qué opinas sobre el suicidio asistido? Opino que es una decisión muy personal, que muy difícilmente habrá un médico que te pueda ayudar. Claro que no está legalizado. ¿Sabes qué es el aborto? Si es así, explícalo, por favor. Bueno, el aborto es un procedimiento médico que se le hace a las mujeres para terminar con el embarazo. El médico saca pues al feto del útero de la mujer. Okay. ¿Cuántos tipos de aborto conoce? Bueno, yo conozco solamente el legal y el ilegal. ¿Podría decirnos en qué consiste cada uno? Bueno, el legal es el que ahora en algunos estados de la República, hablando de México, en algunos de los estados de la República ya es legal el aborto. Quiere decir que ya puedes ir a alguna clínica y ya el doctor pues te puede practicar el aborto. El ilegal pues es que vas con pseudomédicos que se prestan para hacerte un aborto. Obvio, no tienen ni las
ni la higiene, ni los conocimientos para practicarte el aborto. La ingeniería genética es transferir características de un organismo como el de un animal a otro animal, e incluso de un animal a una planta, creando mutaciones extrañas. ¿Qué opinas sobre esta práctica? Pues muy personalmente yo creo que si Dios nos creó de una forma, pues así es como debemos estar. Si es para mejorar, nos vamos a ayudar de la ciencia, adelante. Pero en este caso, para hacer pues ahora sí que cosas extrañas, pues como que no estoy de acuerdo. Para poder clonar humanos, los científicos primero han experimentado con una oveja, lo cual dio resultado. ¿Qué opinas sobre este tipo de experimento para después clonar humanos? Pues suena muy interesante, pero si la ciencia nos da esa oportunidad, yo creo que pues estaría muy bien para ser mejores personas, adelante, pero si es para hacer pues maldades, pues definitivamente no. Ok. ¿Qué desventajas y desventajas nos traen los transgénicos? Bueno, ventajas no creo que muchas, porque los transgénicos pues no son nada naturales. Y las desventajas. Y las ventajas pues no. Ventajas no creo porque no es natural, y desventajas pues muchas, porque claro son puros químicos y cosas pues que nos pueden dañar hasta cierto momento. ¿Qué opinas sobre la donación de órganos y por qué? Opino que ojalá y todos pudiéramos tomar esa decisión y ayudar, no tanto a un pariente cercano, sino pues ahora sí a cualquier persona que lo necesite. Muchas veces pues nuestros órganos están en buen estado, claro que llevamos una calidad de vida buena y le puede servir a cualquier persona. Y opino que pues está bien que los donemos. Ok. La reproducción asistida es el conjunto de métodos por los cuales una pareja que tiene dificultades para tener un hijo pueda concebir uno. ¿Qué opinas sobre estos métodos para tener un hijo? Opino que definitivamente es un avance que ha tenido la ciencia, y que si nos puede ayudar a algunas personas en esos momentos que no puede uno concebir, pues adelante, hay que hacerlo. La eugenesia clásica consistía en eliminar las características hereditarias negativas para el mejoramiento de la especie. ¿Estás de acuerdo con esto y por qué? Pues sí, ¿por qué no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Pues como me lo acabas de decir, pues para quitar lo malo. Yo creo que siempre para mejorar, para ser mejores personas, para hacer algo bueno, pues adelante. Pero cuando no es así, pues definitivamente no. Ok, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias. De nada.